La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 1, los versículos 27 al 30. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 al 30. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 hasta el versículo 30. Yo leo para ustedes. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes el cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Tu palabra es viva y verdadera, Señor, fue escrita hace cerca de 2000 años. El apóstol Pablo le escribió a los Filipenses, pero es tu palabra permanente para la iglesia de todo tiempo y en todo lugar. Hoy permítenos, oh Señor, aplicarla, entenderla en nuestro tiempo y especialmente en la iglesia Ríos de Gracia en Medellín. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, o los hermanos de la iglesia de Filipo. En los 26 versículos anteriores del mismo capítulo, el capítulo 1, de manera general podríamos resumir que Pablo, luego de saludarlos, les cuenta lo que él está atravesando, cómo él está viviendo y cómo en medio de las diferentes circunstancias que él está atravesando, él se está gozando en el Señor y cómo está viviendo para la gloria de Dios y está procurando el avance del reino de Dios. También les muestra en el versículo 21 que él está preparado para la muerte, que ha derrotado el miedo a la muerte a través del Evangelio. A partir de este versículo, a partir del versículo 27, se nota que hay un cambio en el sentido de lo que viene sucediendo hasta el versículo 26. ¿Por qué? Porque Pablo ya deja de hablar de sí mismo, de decir cómo él está viviendo, cómo el Señor está utilizándolo para avanzar el Evangelio en la cárcel, porque recordemos que Pablo está escribiendo desde la cárcel, él está escribiendo a ellos desde la cárcel. Ahí en la cárcel, Dios lo está usando para avanzar el Evangelio. Pero ahora Él le va a hablar a ellos, a esos hermanos que tanto amaba, a los hermanos de la iglesia de Filipo. Y les va a decir dos cosas en este momento específico, en estos versículos que estamos leyendo, los versículos 27 al 30, y que de manera general podrían resumir, o es como una introducción, más bien una introducción podríamos llamarle, a lo que va a suceder o a lo que él les va a hablar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. O sea, en esto que les va a decir en estos dos versículos, en estos versículos que estudiaremos hoy, es una introducción a lo que él les va a terminar de decir en el resto de la carta. ¿Qué le dice de manera general en estos versículos? 1. Los
los invita a procurar la unidad de la iglesia. Los invita a procurar la unidad de la iglesia. Y 2, los invita a vencer el miedo. Ojo, los invita a vencer el miedo y a gozarse en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, 2 cosas Él les dice en estos versículos. Primero, que procuren la unidad. Y 2, que venzan el miedo a través del Evangelio. Y la base para poder cumplir esto, o la base para vivir de esta manera, es el Evangelio. La única forma de vivir en unidad en medio de nuestras diferencias y la única forma de vencer verdaderamente el miedo es a través del Evangelio. Y ese es el tema de nuestra enseñanza. El Evangelio como fundamento para la vida del creyente. El Evangelio como fundamento para la vida del creyente. Y dividiremos nuestro pasaje en los 2 puntos de los que hablamos. El primer punto es el Evangelio como fundamento para la unidad. El Evangelio como fundamento para la unidad. Y el segundo punto, que lo veremos en el versículo 27. El Evangelio como fundamento para la unidad en el versículo 27. Y el segundo punto, el Evangelio como fundamento para la valentía o para vencer el miedo. El Evangelio como fundamento para vencer el miedo. Versículos 28 al 30. Y el título de nuestra enseñanza, esta mañana es el Evangelio, la inspiración del creyente. El Evangelio, la inspiración del creyente. Empecemos entonces con nuestro primer punto, el versículo 27. El Evangelio como fundamento para la unidad. Empieza diciendo: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vamos a notar en nuestro pasaje que se repite 2 veces la palabra evangelio, mostrándonos la importancia del Evangelio para todo lo que vamos a estudiar en esta mañana. Sin embargo, cuando escuchamos compórtense de una manera digna del Evangelio, podríamos llegar a pensar, o algunos pueden llegar a pensar, que el comportarse de una manera digna del Evangelio significa que yo me puedo ganar la salvación por mis obras. Porque cuando escuchamos la palabra compórtense, inmediatamente viene a nuestras mentes la moralidad, cómo tenemos que comportarnos, de qué manera tenemos que comportarnos. Sin embargo, esto no es lo que quiere decir este pasaje, que comportarnos de una manera o de otra manera va a ser lo que va a definir nuestra salvación. No. La salvación no depende de cómo tú te comportes o cómo no te comportes. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipo es: hermanos, entre ustedes estoy escuchando que están pasando algunas dificultades y que hay algunas diferencias entre algunos de ustedes que no las han podido resolver. En el capítulo 4, él está hablando de una diferencia que hay entre 2 hermanas, entre Evodia y Síntique, hermanas que podríamos decir en nuestro lenguaje que andaban antes para arriba y para abajo, ya no se hablaban, y eran hermanas de la iglesia, y eran hermanas en Cristo, y eran grandes siervas del Señor, pero no se hablaban entre ellas. Entonces, cuando él está diciendo acá, compórtense de una manera digna del Evangelio, es como si le estuviera diciendo: eso a ustedes no les queda bien. ¿Alguna vez le has dicho así? Eso no te queda bien. Eso es lo que realmente Pablo les está diciendo. No les está diciendo que compórtense para que se ganen la salvación o para que se ganen el Evangelio o algo así
sino compórtense como merecedores de lo que ya han recibido por la gracia de Dios. Compórtense como merecedores de lo que han recibido. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Quiero aclarar qué es el Evangelio para que no nos queden confusiones respecto a este versículo. El Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de salvación que Dios proclama a un mundo que está perdido en el pecado. El Evangelio no depende de lo que nosotros debemos hacer para ser salvos. No es lo que yo puedo hacer o lo que yo tengo que hacer para ser salvo, sino lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Eso es lo más importante de esta gran noticia. Lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y esa debe ser nuestra inspiración. El Evangelio. Pensar en lo que Dios hizo por mí. Pensar en lo que Dios me ha dado a mí. Eso debe ser lo que me debe motivar en todas las áreas de mi vida. Hay personas que dicen, mi mayor motivación es, punto suspensivo. Mi mayor motivación son, punto suspensivo. Pero en este pasaje estamos viendo que nuestra motivación, lo que nos debe dirigir en todas las áreas de nuestra vida, debe ser el Evangelio. El Evangelio nos va a permitir amar a nuestros hermanos en medio de nuestras diferencias. El Evangelio nos va a permitir amarnos los unos a nosotros a pesar de que nos ofendan. A pesar de que en algunas cosas no nos las llevemos tan bien. El Evangelio nos va a motivar y nos va a inspirar para que lo podamos hacer. El Evangelio, pensar en lo que Dios hizo por mí cuando yo no lo merecía. Él vino, el Dios perfecto, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, y fue colgado en la cruz y fue azotado por mis rebeliones, no porque yo era el más bueno o porque usted era la más buena o el más bueno, sino por su gran misericordia. Y el pensar en eso nos debe motivar, y el pensar en eso nos debe llevar a perdonar, y el pensar en eso nos debe llevar a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque Cristo, el Hijo de Dios, el Rey perfecto, el Rey eterno, los consideró como superiores a Él mismo, al venir a dar su vida por nosotros en la cruz. Y Pablo estaba convencido de que estos hermanos eran verdaderos creyentes. Pablo estaba convencido en el versículo 6, uno de los versículos más famosos, más conocidos, que dice, estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, perfeccionará. Él sabía que eran verdaderos creyentes. Pero estos verdaderos creyentes necesitaban ser, lo que él está diciendo en el verso 6, necesitaban ser perfeccionados. Por eso les dicen, compórtense como es digno del Evangelio al que han sido llamados. Compórtense como es digno del Evangelio al que han sido llamados. No sé si recuerdan esa parábola, la parábola de aquella mujer en Lucas capítulo 7, que derrama su perfume y besa los pies del Señor, y derrama su perfume ante los pies del Señor y lo seca con sus cabellos. El Señor que le dice a Simón, sus muchos pecados le han sido perdonados, por eso ella ama tanto. Cuando nosotros comprendemos la grandeza del Evangelio, cuando nosotros comprendemos cuántos pecados nos han sido perdonados a nosotros, entonces nosotros podemos con más facilidad procurar la unidad y perdonar a los otros cuando nos ofenden a nosotros. Cuando nosotros comprendemos cuánto Dios nos ha perdonado, entonces cuando nuestro cónyuge nos ofende, yo recuerdo que Dios me perdonó más a mí. Cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos ofende, yo recuerdo cuánto Dios me perdonó a mí sin que yo lo mereciera. Yo recuerdo que Dios me perdonó a mí más de lo que el hermano o la hermana me ha ofendido. Eso es lo que le está diciendo, compórtense como es digno del Evangelio. Compórtense como es digno de lo que han recibido.
Él no le está diciendo, repito, que busquen ganarse la salvación por sus propios medios. La salvación de un pecador es tan costosa. La salvación de un pecador es tan costosa, por eso recordemos lo que hablábamos en la mañana de la disciplina eclesiástica. Es tan costosa. Debemos procurar siempre la restauración, porque la salvación de un pecador es tan costosa que el mismo Dios tuvo que venir a la cruz a derramar su sangre para poder salvarnos. No hay otra forma en la que pudiéramos ser salvos. Tuvo que venir el mismo Dios y tomar forma de hombre para poder salvarnos. Pablo los está a ellos inspirando a vivir a la luz del Evangelio. En toda la carta podemos ver que él los está llamando a comportarse como de una ciudadanía diferente. Los filipenses tenían ciudadanía romana. Eso en aquel entonces era algo muy privilegiado. No sé, es como hoy tener una ciudadanía de un país importante. Algunos, no sé, norteamericana, alemana o algo así. Ellos tenían esa ciudadanía. Pero Pablo les está diciendo, miren hermanos, la ciudadanía que tenemos los que estamos en Cristo es mayor que cualquier ciudadanía aquí en la tierra. Y si los representantes de una nación tienen que aprender a comportarse de una manera digna de su nación, ¿cuánto más nosotros que tenemos una ciudadanía superior, una ciudadanía celestial? Pertenecemos a un reino glorioso, un reino que fue comprado con la misma sangre del Hijo eterno de Dios. Por eso deben aprender a comportarse como el digno del Evangelio. Entendiendo esto, miremos lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Perdón, el mismo versículo. De este modo, ya sea que vaya a veros, o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes. Y esta palabra unánimes se va a repetir durante el resto de la carta. Aunque algunos coinciden en que el tema central de la carta a los filipenses es el gozo, otros llegan a la conclusión de que el tema central de la carta a los filipenses es la unidad. La unidad. Bueno, y la unidad nos va a conducir al gozo. La unidad nos va a conducir al gozo. Entonces vivir como es digno del Evangelio es vivir en unidad. Vivir como es digno del Evangelio es procurar la unidad en medio de la iglesia. Es abandonar el amor propio. Es amar a los hermanos a pesar de sus debilidades. Es amar a los hermanos aunque hagan cosas o digan cosas o tengan cosas que algunas veces nos molesten. A pesar de nuestras diferencias. Había hermanos en la iglesia de Filipos que tenían diferencias unos con otros. Seguramente no eran diferencias doctrinales o diferencias fundamentales, pero había hermanos que tenían algunas diferencias. Y seguramente eran diferencias relacionales. ¿Sí saben qué son diferencias relacionales? Unos con otros. Que me dijo, que no me dijo, que me prometió y no me cumplió, que me dijo que llegaba a las 7, llegó a las 7:10, que no me miró, que llegó y no me saludó, que me dejó en visto. Eran situaciones de relación que se estaban presentando al interior y que constantemente estaban generando choques al interior de la iglesia. Y Pablo sabía que estas pequeñas cosas, si no se le prestan atención desde el principio, se pueden crecer. Se pueden crecer y se pueden volver después inmanejables. Por eso en esta carta
él le exhorta a dos hermanas en especial a vivir en unidad, a Evodia y a Síntique. Así que él está diciendo, si ustedes quieren vivir como es digno del Evangelio, deben aprender a amarse los unos a los otros, a pesar, como les dije, de sus debilidades, de sus diferencias, o de que el hermano haga o deje de hacer cosas que sean de nuestro agrado. El amor, ojo con lo que voy a decir a continuación, el amor no debe estar basado en el beneficio que el otro me pueda dar. El amor no debe estar basado en el beneficio que se reciba del otro. Es que yo te amo tanto porque tú me haces feliz. Yo te amo tanto porque tú me das tal cosa. No, ese no es amor. Eso es idolatría. Eso es idolatría. El amor no debe estar basado en lo que el otro me puede dar. El amor debe estar basado en Cristo, en el Evangelio, en que Cristo me amó a mí. Por eso yo te amo de manera incondicional. El Evangelio debe ser la inspiración para la unidad y para el amor los unos a los otros. Debemos procurar la unidad aunque el hermano o la hermana tenga actitudes o comportamientos que no nos parezcan los más apropiados. O aunque ellos sean de otro estrato social, o en estos tiempos que se aproximan elecciones, aunque sea de otros gustos políticos. Debemos amarlos. Amarlos. La unidad es lo que nos distingue a nosotros los creyentes. Eso es lo que nos distingue a nosotros los creyentes. Ser dignos del Evangelio es procurar la unidad, el amor, la coinonía, perdonar a los hermanos cuando nos ofenden, como escuchábamos esta mañana. Eso es comportarnos como es digno del Evangelio. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto: el Evangelio como fundamento para vencer el miedo. El Evangelio como fundamento para vencer el miedo. Dice el versículo 28: y sin temor alguno a sus adversarios. Paso al verso 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hermanos, el Evangelio es nuestro fundamento para vencer el miedo. Yo creo que todos de alguna u otra manera hemos experimentado miedos, temores. Y quizás en este momento estamos experimentando temores, miedos. Miedo a qué va a pasar mañana, o qué va a pasar dentro de un año, o qué va a pasar en un mes. Muchos miedos. Y ese miedo conduce a muchas personas a depresión, a la ansiedad y a un temor permanente. Pero aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo: no tengan temor, porque el Señor está al control de todas las cosas que suceden en sus vidas. No tengan temor, porque Dios es soberano. No tengan temor, porque Dios está al cuidado de ustedes. Dios mismo es quien les ha concedido a ustedes sufrir por Cristo. Los hermanos de la iglesia de Filipo estaban siendo víctimas de muchos ataques. Estaban siendo perseguidos. Ellos habían visto también cómo Pablo había sido preso por causa del Evangelio. En Hechos capítulo 16, ellos vieron a Pablo siendo azotado, a Pablo huyendo de Filipo. Ellos sabían lo que era el sufrimiento por causa del Evangelio. Pablo los llama a estar firmes contra sus adversarios. Y les está diciendo que es estar firmes en contra de cualquier circunstancia que el Señor determine. Él se muestra como ejemplo en Filipenses 4:10. Él les habla de cárcel, de hambre, vencer el miedo en medio de todas estas circunstancias. Cárcel, hambres, ayunos, naufragios, huidas, enfermedades. El sufrimiento que ellos estaban experimentando era algo real, no era algo simbólico, era algo real. Y él les dice:
Dios está al control de cada circunstancia que ustedes están atravesando. Venzan el miedo con eso. Piensen en el Hijo de Dios colgado en la cruz. Piensen en el Hijo de Dios resucitado entre los muertos al tercer día. Piensen en el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esa debe ser su inspiración para vencer el miedo. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien les ha concedido a ustedes el sufrir. El sufrimiento es un don de Dios. No es normal pensar de esa manera, ¿cierto? Pero el sufrimiento es un don de Dios. Un don significa un regalo de Dios. No a todos nos gustan que nos den esos regalos, ¿cierto? Pero el Señor les está diciendo, porque a ustedes se les ha concedido, se les ha dado el privilegio, se les ha dado el regalo, no solo de creer, sino también de sufrir por Él. Si nosotros vemos el sufrimiento de esa manera, si nosotros vemos el dolor de esa manera, eso nos va a dar consuelo en medio de las aflicciones. En medio de las aflicciones. El Evangelio es un regalo de Dios, es lo que está diciendo aquí, no solamente el creer, le está recordando que el Evangelio es un regalo de Dios. Ustedes, ninguno de ustedes merecía el Evangelio. Ninguno de ustedes era tan bueno para que Dios les diera el Evangelio, para que Dios enviara a su Hijo a morir en la cruz por ustedes. Sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ustedes. Es un regalo de Dios, pero también el sufrimiento es otro regalo de Dios. Es otro regalo de Dios. Recordar que el sufrimiento viene de parte de Dios y ha sido determinado por Dios, decretado. Así como Dios decreta la salvación, también decreta el sufrimiento. Y algunas veces Dios lleva a sus mejores soldados a la parte de adelante de la batalla. Dios lleva a sus mejores soldados a la parte de adelante de la batalla. Yo sé que algunos inmediatamente piensan, Señor, a mí no me lleves a la parte de adelante de la batalla. Yo no quiero ser de los mejores soldados. Pero hermanos, recompensa grande recibirán del Señor aquellos que han padecido por causa del Señor. El sufrimiento es parte del plan de Dios para tu vida. Dios lo está utilizando para conformarte más a la imagen de Cristo. ¿Cómo nos comportamos como es digno del Evangelio en medio del sufrimiento? Bueno, mostrar a Cristo a las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que nos están viendo sufrir. Es no estarnos quejando en medio del sufrimiento. No estoy diciendo que el dolor o el sufrimiento no duele. El dolor duele. El dolor duele. Sin embargo, debemos procurar en medio del sufrimiento ir al Señor y rogarle que nos dé fuerza para no quejarnos en medio del sufrimiento. Rogarle que nos permita tener un corazón agradecido en medio del sufrimiento. Rogarle que nos quite el miedo en medio del sufrimiento. Rogarle que nos permita experimentar confianza en medio del sufrimiento. Rogarle que nos permita experimentar gozo en medio del sufrimiento. Rogarle que nos permita ver al Hijo de Dios derramando su sangre en la cruz por mis pecados, y eso me va a inspirar a estar firme en medio del sufrimiento. Aprovechar el sufrimiento para compartir el Evangelio aún a los que nos oprimen. Comportarnos como el digno del Evangelio es tener una mente preparada para la aflicción. Es tener un alma de oro. Un alma de oro. Un alma lista para las pruebas. Un alma que en medio de las pruebas está lista para darle gloria al Señor. ¿Cómo vemos a Cristo en nuestro pasaje? Cristo perdonó a sus opresores en la cruz. Cristo perdonó a sus opresores en la cruz. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes tú perdonar? ¿Puedes tú perdonar
en medio del sufrimiento, cuando estaba junto a Pilato, Pilato le dijo, mira, si tú me dices algo, yo puedo perdonarte. Yo puedo evitarte la muerte. Pero Cristo, que le dijo, no, esto no ha sido determinado ni por los sacerdotes, ni por los fariseos, ni por los judíos, ni por los romanos mismos. Yo estoy aquí porque Dios el Padre ha determinado que a través de mi sufrimiento habrá de perdonar a millares, entre los cuales estás tú y estoy yo. Él entendió el sufrimiento como parte del plan de Dios. Él reconoció que en medio del sufrimiento había sido su Padre quien lo había determinado. Cristo es nuestro mayor ejemplo de una mente preparada para la aflicción. A manera de aplicación, hermanos, estimémonos unos a los otros como superiores. Estimemos al hermano o a la hermana como superior a nosotros mismos. Amemos a las personas incondicionalmente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando nos lo merecíamos. Cristo no murió por nosotros cuando éramos más buenos. Él murió por nosotros cuando no nos merecíamos. Recordemos la parábola de los dos deudores. Había uno que debía poquito, había otro que debía mucho. Aquel que debía mucho no le perdonó a aquel que debía poquito y lo tuvieron que llevar preso nuevamente. Recordemos que nosotros fuimos aquellos que debíamos mucho y Dios nos perdonó. Así que las ofensas que cometen nuestros hermanos contra nosotros son pequeñas comparadas con las grandes ofensas que nosotros hemos cometido delante de un Dios eterno. Eso nos debe inspirar a perdonarnos los unos a los otros. Tengamos una mente también, hermanos, preparada para la aflicción. Que el Evangelio sea nuestra inspiración para vencer el miedo. Cuando vengan miedos a tu mente, cuando vengan temores a tu mente, predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio. Es lo que hacía Salmista David en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor en medio de las aflicciones. Predícate a ti mismo el Evangelio. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien borra todas tus rebeliones. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. Y eso te va a permitir experimentar gozo y alegría. Pero el Evangelio debe ser el fundamento. Romanos 3:23, aquellos que no han creído en Cristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio es tu única oportunidad. El Evangelio es el único medio que todo hombre sobre la faz de la tierra tiene para ser salvo. Cree en Cristo y tus pecados serán perdonados. Cree en Cristo y podrás vencer el miedo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por recordarnos la gloria, la belleza del Evangelio. Pecadores siendo perdonados de manera inmerecida. El Hijo de Dios colgado en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. El Hijo de Dios resucitando el tercer día entre los muertos para que nuestros pecados fueran perdonados y garantizarnos que un día también nosotros, cuando suene la trompeta, nos levantaremos de entre los muertos, aquellos que hayamos partido contigo, y aquellos que estén también serán transformados y se levantarán contigo. Nos levantaremos todos y nos reuniremos contigo en las nubes. Gracias, Señor, por recordarnos hoy la gloria y la grandeza del Evangelio. El Evangelio que nos salva y el Evangelio que nos ayuda. El Evangelio que nos ayuda a vencer el miedo. Amén. Nuestro hermano Juan.